Bienvenidos, buenas noches. Esto es Comunistas por Bravo TV, una mesa de debate donde cada uno aporta su información y por supuesto la charla en la mesa no va a estar ausente. Voy a presentar a los camaradas que me acompañan. A mi derecha, Eduardo Sartelli, doctor en Historia. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estaremos tratando de hacer lo que se pueda con la historia. Lo que se pueda con la historia, y una historia que a veces se repite, que no está mal recordarla, así que vamos a ir por muchos lugares donde la historia se repite. Y por supuesto, para entender por qué la historia se repite, tenemos a Julián Fava, filósofo, con nosotros. Julián, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, buenas noches. Muy contento de estar aquí, como siempre, en Bravo TV, en Comunistas. Línea fundador, podría decir, línea fundadora de este programa, desde los comienzos. Sin duda, línea fundadora, Julián. Y claro, para entender lo que vamos a recorrer en el día de hoy, que tiene que ver con básicamente 4 ejes centrales: el viaje a los Estados Unidos del presidente Javier Gerardo Milei. ¿Qué pasó con la repercusión sobre el veto de la ley de emergencia de discapacidad? Vamos a hablar de la geopolítica, y la geopolítica enmarcada como lo que está dominando al mundo, básicamente porque antes se hacía geopolítica a través de las contiendas, hoy la geopolítica está dada por aranceles. Y por supuesto que también vamos a hablar de economía para ver cómo queda esta economía preelectoral de cara al domingo de elecciones en la provincia de Buenos Aires, y el lunes que nos va a traer la economía. Muchos analistas plantean escenarios diversos. Por supuesto, no vamos a hablar de resultados de elecciones, pero sí vamos a hablar de cómo puede llegar a quedar la economía más allá de las elecciones, porque hemos llegado a un viernes donde ya hay condiciones necesarias para que lo que contemos se den. Obviamente el resultado puede llegar a tener un impacto mayor. Pero vamos con el primer tema, si les parece, y que me parece que es bastante controversial, que es el viaje de un presidente justamente a uno de los lugares más ricos del mundo, como es Beverly Hills. Milei partió el martes a las 23 horas, luego el cierre de campaña, un cierre de campaña en Moreno, con muchas dudas, en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Los Ángeles. La agenda de apenas 24 horas incluyó un almuerzo con la astronauta argentina, que además de astronauta es ingeniera, la asistencia con el Instituto Milken y una reunión con empresarios e inversores. Esto sería el 11º viaje a los Estados Unidos del presidente de la Nación desde que asumió la gestión en diciembre del 2023. La última ocasión viajó a Palm Beach, donde recibió un premio y pretendía un encuentro con el presidente Donald Trump, que terminó frustrándose. El regreso a la ciudad de Buenos Aires sería para hoy, con arribo durante la madrugada de mañana, ya que su asistencia a Las Vegas el sábado fue cancelada. Bueno, eso hubiera sido un gran escándalo, voy a hablar también con Julián, porque ir a ver a una vieja amiga conocida hubiera sido difícil de entender. Antes del viaje, el embajador argentino en Washington aclaró que sigue en pie el proceso de visa waiver, cosa que también se habló esta semana, por parte de la Argentina, para que los argentinos ingresen a los Estados Unidos sin necesidad de tramitar la visa, suspendida por el escándalo de las coimas, lo que también dejó afuera el viaje a su hermana Karina Milei. El presidente lleva realizado 24 viajes al exterior en 14 países. El gasto estimado es de 3,5 millones de dólares y acumula 375.000 kilómetros. Debe haber recolectado algunas millas. No sé si tendrá millas acumuladas de viajero. Hay que ver en un año y medio de este gobierno. Vamos a darle la bienvenida también a Marcelo Ramal, político del Frente de Izquierda. No, acabo de decirle, soy perdón. de política obrera. De la política obrera. Política obrera, sí. Ayer, te pido disculpas, Marcelo, porque ayer tuvimos al representante del Sí, PIB, por supuesto. de la política obrera, pero sí es Marcelo Ramal. Bienvenido, Marcelo. Gracias por la invitación. Política obrera, ¿cuánto hace falta de eso en este país, no?
con la situación que estamos viendo. Pero vamos a meternos en este tema del viaje del presidente a los Estados Unidos. Vamos a analizarlo primero desde lo filosófico. ¿Cómo ves, Julián, en una situación de la Argentina tan difícil, un viaje de 24 horas? Y por otro lado, quiero analizar con Eduardo, dejando la presidencia en manos de la vicepresidenta. Claro. Aprovechando que está Eduardo aquí, recordaba, y a propósito de presidentes que han viajado, recordaba a Sarmiento, ¿no? Y sus viajes, primero a Francia, ¿no? Digamos, cuando viajaba con el Facundo bajo el brazo y era su carta de presentación que le había escrito el Facundo, pero después también los viajes de Sarmiento a los Estados Unidos, ¿no? Y David Viñas, hacia fines de los 90, escribió un maravilloso libro de Sarmiento a Dios, Viajeros Argentinos a los Estados Unidos. En esa saga, ¿no? De distintas personalidades, de la política, de la cultura, del deporte, que tuvieron a los Estados Unidos como referencia, Javier Milei se inscribe quizás en el escalón más bajo de aquellos que viajan a los Estados Unidos para entregar la patria, para tener algún tipo de oxígeno a través de las finanzas, a través de préstamos, ¿no? En donde su amigo Donald Trump, si es que es amigo de Milei, oficia como, ariete en organismos internacionales de crédito. Y allí me parece que asistimos a uno de los peores momentos desde el punto de vista de la conformación de nuestra patria en eso que en algún momento fueron las relaciones internacionales, porque me parece que aquí hay una suerte de relaciones ya carnales, pero desembosadas con los Estados Unidos, sí, extremas. Y ahí, Julián, quiero abrir un poco el juego, porque la palabra amigo queda un poco grande, porque en Mar-a-Lago estuvo... Sí, por eso decía amigo, cuando dije amigo, pensaba entre comillas amigo, claro, ¿no? porque sin embargo, en esa ocasión, pudiendo entrevistarlo, no se entrevistó con el presidente y además no le cayó muy bien que alguna de las personas que estaba tan cerca como era en su momento su ladero, el gran magnate Elon Musk, recibiera este elemento para cortar árboles, esta motosierra como símbolo, y que de alguna manera lo envalentonó hacia un lado que no correspondía. ¿Te acordás de eso, Eduardo? Sí, claro que me acuerdo, sí. Porque llegó Trump a último momento, no lo recibió, se fue a dormir, ¿no? Lo dejó plantado. Acá se ha mencionado, lo mencionó Julián, dos apellidos que no debieran mencionarse juntos, Sarmiento y Milei, ¿no? Por favor. Queda muy lejos, ¿no? Queda muy lejos. Porque Sarmiento viaja por el mundo buscando modelos, digamos, de país, claro, y elige el más progresista en ese momento. Claro. O sea, elige Estados Unidos por la democracia de base, claro, que observa. Ahí cuenta sus viajes en el lago Michigan, claro, y la sociología norteamericana, que a él lo entusiasma mucho, la libertad de la mujer, habla de la cámara de la novia, claro, y las relaciones prematrimoniales, se burla de Europa y dice, claro, estas monarquías ridículas se van a caer de rodillas ante Estados Unidos. Sí, estamos hablando de otro personaje, claro, ¿no? Y es cierto, coincido con él, que debe ser el grado cero de cualquier viaje, lo de Milei. La pregunta que hay que preguntarse es ¿por qué viajó? Bueno, es cierto, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Y te lo pregunto a vos también, Marcelo, desde el lado de qué le genera al laburante que piensa que se va a quedar sin trabajo, porque es una posibilidad real en un plan económico como el que tenemos, que se gaste el dinero a visitar a una persona, porque ni siquiera es que está trayendo inversiones, porque la inversión extranjera directa del último informe es el más bajo desde hace muchísimos años. No, a ver, ocurre lo siguiente. Si los viajes de Milei a Estados Unidos ya reflejaban, ¿no es cierto?, el intento de una corriente decadente como la corriente de Milei, de encontrar auxilio en un régimen, en un país también en decadencia como los Estados Unidos, que busca contrarrestar esa decadencia por medio de la guerra, por medio del despotismo político, ahora con Trump. Bueno, si todo eso, ¿no es cierto?, expresaba una decadencia, esto es la decadencia del decadente. ¿Por qué te digo esto? Porque no se reunió con Scott Bessent, con el secretario de Finanzas de Trump, no se reunió con nadie del gobierno, se reunió
esta gente que se menciona acá, el Instituto Milken, con un hombre de la lumpenfinanzas. Es decir, un elemento, un aventurero, ¿no es cierto?, que tiene inclusive la sombra de la sospecha sobre su conducta financiera en Estados Unidos. Estuvo preso. Claro, una especie de Estuvo Jordan preso. Belfort del Claro, lobo de Wall entonces, digamos, Milei se miró en el espejo de su propia decadencia, ¿no es cierto? Bueno, Este es el tipo de gente como Hayden Davis, el de Libra y Ahora, todo más. yo- Entonces creo que, perdóname, no, creo que esto es un intento. ¿Por qué viajó, no es cierto?, en estas condiciones. Quiere mostrar que está subido todavía, ¿no es cierto?, de un respaldo, de una articulación internacional, cuando su gobierno está inmerso en un desmoronamiento Claro. extraordinario. Y veo la foto y no sé si ustedes la están viendo, pero digo, ¿es necesario tanto filtro? No es el presidente de la nación. Bueno. Porque digo, Y bueno, Cuida su es imagen. parte de lo que nos está pasando, la distorsión de la realidad en muchos de los planos. Pero vamos al hecho puntual de que con las situaciones que se están viviendo en la Argentina, en la cual entre espías rusos, venezolanos y caos prácticamente para parodiar al superagente 86, está dejando presidente interino por viaje a alguien que se juntó y vimos un video con quien tuvo que desplazar del Andis, estamos hablando de su abogado, de Diego Españolo. ¿Hay una irresponsabilidad democrática en esto o no? Yo creo que es cierto lo que dice Marcelo, esta idea de seguir tratando de estar en el candelero, pero yo creo que él se va para escapar de una situación en la cual a él se le hace difícil estar, que es la del escándalo de corrupción que ha explotado, y una muy previsible o posible derrota que no se sabe de qué magnitud puede llegar a ser en la provincia de Buenos Aires, que pone en cuestión la trayectoria futura inmediata de su gobierno. Yo recuerdo el episodio en el cual él está en la marcha ahí en Lomas de Zamora y una periodista le pregunta por el caso y él responde cuando era evidente que tenía la orden de no hablar del tema. Yo creo que se va para no tener que hablar, para no tener que estar allí. Y obviamente, como sucede con los vicepresidentes en la Argentina, un vicepresidente en la Argentina, ¿qué es? Y es un jugador que en general tiene, digamos, la pretensión de entrar a la cancha Es y el ser titular, suplente. y está esperando que el titular se manque. un opositor en potencia. Claro, Pero, porque es no, lógico, es no como está juega diciendo, con sí. él. No, sí, pero además puedes hacer la larga secuencia desde que se va Alejandro Gómez con Frondizi en adelante. Todos, ¿no? Hay muy ¿Y pocos. pero cuál es la función de un vicepresidente? Claro. Claro, bueno. Exacto. Es como si yo te digo, vos sos el jefe, pero si a vos te pasa algo, estoy yo. Claro. Y yo voy a estar esperando que se te rompa la silla. Claro. Que Claro. es lógico. Y sobre La todo, zancadilla. sobre todo con el tren fantasma que es el gobierno de Milei, porque no nos olvidemos que el gobierno de Milei se arma con un conjunto de personajes muy variopintos, pero también con una línea muy específica que es la línea militar, la línea tradicionalista de Victoria Villarruel, que es hoy por hoy agitada como desde el PRO, desde Macri, desde sectores de la industria, como el posible reemplazante de un personaje que, para parafrasear el título del libro, está loco. Y desde sectores del peronismo también se fogonea esa figura. Pienso en la figura de Guillermo Moreno, que la sostiene como frente a la derecha neoliberal, ¿no? Esta derecha que se desentiende incluso de las cuestiones básicas de la soberanía, aparece como una figura de la supuesta, aparece incluso hasta algún sector del peronismo, de la supuesta derecha nacionalista, ¿no? Vinculada a la defensa de la soberanía, a la cosa tradicional, claro, igual etc. Entonces se juega ahí como una suerte de dos Fate, derechas, ¿no? Pero no le fue bien, digamos, no le fue bien. No te creas, fue interpelado por un sindicalista de Sunda y a ella se la ve diciendo sí, hay problemas. Tiene una imagen positiva muy baja todavía, por eso me parece que hay un cierto sondeo de la vicepresidenta. Se mantiene como un poco al margen de esta situación.
algunos la ven como un poco lo que decís vos, Eduardo, quien le puso el pie para esta zancadilla, porque nadie se hace cargo de la mano de quién vino Diego Españuelo, que es quien estaba... Eso que decía Santiago, perdón, a propósito de la de responsabilidad. Yo creo que ahí hay algo básico de la política y de esta época, y digo de cierta clase política, pero de la que el gobierno forma parte, que es la ausencia de respuestas. Digo, en ese sentido son técnicamente irresponsables. No responden a ninguna de las cuestiones que ellos generaron. Ninguno de los conflictos que el gobierno generó, claro. Pienso ajuste en universidad, en salud, en jubilaciones. Digo, ahora hay un caso tremendo de corrupción. Frente a cada uno de los conflictos que el gobierno fue abriendo, frente a ninguno dio una respuesta, ¿no? Siempre es el gran paraguas sigue siendo aún hoy, ¿no? Del déficit fiscal. Y ahora sí cierro con esto. Digo, el otro día en el acto de cierre en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, Javier Milei reivindicó la figura de su hermana, y la reivindicó desde el escenario, así, ahí sí. Digo, se plantó como diciendo... Claro, no solo Julián, pero no solo la reivindicó, sino que deja claro... 12, 13 que había. Claro, pero deja claro lo que siempre dijo. Yo no me encargo de política, se encarga el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y mi hermana. Pero lo sigue repitiendo. Marcelo, perdona, te interrumpí. No, quiero volver sobre el tema del significado del viaje, porque ocurre lo siguiente. ¿Por qué vuelve a viajar Milei? Él está obligado a intentar rescatar internacionalmente una imagen política en derrumbe. ¿Por qué motivo? Porque cuando él gana las elecciones y Milei empieza a sonar, inclusive en el exterior, la cuestión de Milei y la corriente de Milei, bueno, adquiere una relevancia, si se quiere, mundial. Sí, sin duda. Resulta que se decía que lo de Milei y la victoria de Milei abría una nueva etapa política, incluso histórica. Y él viajó por diferentes países como ícono de esa supuesta nueva etapa histórica que iba a estar encarnada, ¿no es cierto?, por el libertarianismo y todo lo demás. El derrumbe del gobierno de Milei no es solamente una crisis política sobre la cual después nos podemos detener en la Argentina. Es la caída y el desmoronamiento de esa perspectiva y de esa construcción armada hace 2 años, inclusive en términos internacionales. ¿Cómo va a caer entre los trabajadores europeos que soportan muchísimos agravios, muchas veces en nombre de políticas similares a Milei? ¿Cómo va a caer en los obreros y los migrantes norteamericanos que soportan a Trump en nombre de esta misma política el hecho de ver que el Trump argentino se está derrumbando? Bueno, es decir, la caída de Milei, la caída política, la decadencia política de Milei, es un factor de animamiento de los trabajadores y de los oprimidos del mundo en un sentido muy amplio. ¿Cómo va a caer esta decadencia de Milei entre la población palestina y la población de Gaza, que soporta una masacre por parte de un socio de Milei? Entonces, naturalmente, él busca rescatar no solamente, ¿no es cierto?, su propia figura, sino una corriente internacional antiobrera, derechista, que con su caída entra también en derrumbe. Igual, Marcelo, creo que, no sé si coinciden los tres de la mesa, la relación o la política o las ideologías Milei-Trump están muy separadas. Sí, claro. Inicialmente iban de la mano y luego sorprendió, tal es así que le dicen Juan Domingo Trump, porque hay cuestiones que son mucho más proteccionistas. Sí, Eduardo, perdón. No, es que a eso iba a ir, que no son lo mismo. Trump y Milei no son lo mismo. En realidad los une una situación histórica, pero en realidad económica y políticamente son completamente opuestos. Es decir, Trump es un nacionalista, intervencionista. De hecho, ahora la UIA que creo que salió en el Boletín de China, acaban de publicar a uno de los filósofos, digamos, consejeros económicos de Trump, que reivindica el tema de las tarifas y cosas por el estilo, y hay toda una corriente de la burguesía argentina local, de los empresarios locales, que están mirando con mucha simpatía eso,
contra Milei. Y no es raro que por eso miren con más simpatía a Villarroel, porque en ese contexto mundial donde aparecen muchos nombres juntos que son personajes diferentes, ¿dónde entra Villarroel? Entra en una corriente, si se quiere, más poderosa que la de Milei, que ahí es un outsider. Claro. ¿Quién es Victoria Villarroel? Victoria Villarroel es la Giorgia Meloni argentina. Esa es la línea. No era ella, decían. Se había hablado de que hubiera sido peor, porque se había hablado de la canciller, de la que fue canciller, que era economista, Diana Mondino, cordobesa, sumamente simpática, muy inteligente. Pero no en la línea de ese nacionalismo. Pero no quedaba Meloni. Yo creo que la cosa va por ahí. Mira, ocurre lo siguiente. Creo que juzgar a Milei y a Trump desde el punto de vista de políticas económicas, proteccionismo, estatismo, es una visión estrecha. ¿Por qué motivo? Porque lo que tenemos hoy en desenvolvimiento en el mundo no solamente es una crisis económica capitalista muy profunda, sino una guerra internacional en desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que aparece como proteccionismo de Trump es en realidad un conjunto de agresiones, ¿no es cierto?, guerra comercial, espoletazos, ¿no?, contra la Unión Europea, contra China y demás, como parte de las escaramuzas de una guerra en desarrollo. Trump y el capitalismo norteamericano saben muy bien que no tienen retorno al pasado, que no van a construir ahora un capitalismo de puertas adentro. Estos espoleos, medidas arancelarias y todo lo demás, son la cobertura, entre comillas, económica de una política fundamentalmente expansionista. Y para mostrarte por qué no hay que ser estrecho en estas visiones nacionalismo, intervencionismo, liberalismo y todo lo demás, dando vuelta ahora a la media y mirando al liberal, a Milei. Milei, para rescatar a la deuda pública y evitar una corrida cambiaria, en los últimos 15 días ha apelado a un estatismo furioso. Sí. Impuso la suba de los encajes bancarios, lo llevó al 53%, obligó a los bancos, dándoles, ¿no es cierto? Sí, pero te mantiene el día abajo, te abre dándole el premio, ¿no es cierto?, de intereses extraordinarios a sostener la deuda pública argentina, es decir, apela al intervencionismo para salvar su régimen. El hilo de fondo que une a Trump, que une a Milei, tiene que ver con la guerra contra la clase obrera y la guerra contra los oprimidos, más allá de las formas de política económica que parezca o que aparente adoptar. Ahí en la ideología yo también concuerdo. En el fondo, sí. En las políticas económicas que hoy está llevando a cabo, en la cuestión expansionista de Trump, por supuesto, en la idea de posicionarse, como por ejemplo cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, en ese sentido la forma que tiene Trump es muy parecida. Pero a nivel económico me parece que ha cambiado mucho. Yo quería ahí señalar un punto, quizás un matiz, ¿no?, respecto de que Argentina hoy se inscribe en ese concierto de naciones, se inscribe como ya no solo como un proveedor de gas, de metales, de materias primas, etcétera, y de territorios, entre ellos, digo, del acuífero guaraní, entre ellos, digo, de recursos naturales, recursos geopolíticos, en donde estamos casi en los albores de una suerte de neocolonialismo o de neocolonial. Y en ese sentido, me parece la figura de Javier Milei, que puede, de algún modo, también estar en sintonía en un frente antiobrero como Trump, me parece que es una figura ahí subsidiaria dentro del concierto de naciones. Y hoy Argentina, lo decía este señor Lamelas, norteamericano, ¿no? Digo, es una suerte de oferta al mejor postor. Me parece que este gobierno, y de hace, no solo este gobierno, digo, sino también los anteriores, habría que hacer... Claro, al mejor postor, Juli, que yo te permita que vos puedas operar, porque exacto, si es China... Ahí vemos que se complica. Eduardo, la historia, ¿cuándo nos llevó la historia a esta
relación tan directa de Estados Unidos con la Argentina? En realidad nunca. Yo discrepo, ¿Es la primera vez? Sí, en realidad discrepo con lo que dijo Marcelo, pero bueno. Podemos discrepar, Sí, Marcelo, sí, podemos debatir, por supuesto. Lo hemos hecho toda la vida. Sí, debatieron mucho. Pero, a ver, la Argentina es hija de Gran Bretaña. La madre patria de la Argentina no es España, es Gran Bretaña. La Argentina nace como un proceso de inserción de un capitalismo de base agraria en el mercado mundial comandado por la Revolución Industrial, Inglaterra, etcétera, etcétera. Sin eso la Argentina no existe. Eso funcionó más o menos bien hasta 1920, 1930. ¿Por qué? Porque ellos vendían cosas que nosotros comprábamos y nosotros comprábamos cosas que ellos no vendían y era complementario. La caída, la decadencia de Inglaterra da paso al ascenso de un país con el cual la Argentina no es complementario. Ellos venden lo que nosotros no vendemos y venden lo que nosotros vendemos. Sí, es la misma economía, es lo que pasa. Por eso siempre decíamos... Es una Argentina agraria industrial. ¿Qué vas a negociar con Estados Unidos que vende lo mismo que vos? Claro, entonces hay un punto en el cual choque con la incapacidad de complementar, incluso ha dado lugar a una larga, digamos, literatura historiográfica en términos económicos, de cómo hacer compatible la Argentina con Estados Unidos, cosas por el estilo. Entonces, es como intentar meter a un jugador de básquet de 2 metros y pico de altura en una mesa, en una cama de 1,60 m. Le va a tener que cortar los brazos. Con esto que dice, y lo someto a la mesa. Perdóname, te cierro la idea. Entonces, esta relación siempre es un problema, pero guarda que asoma otra que tal vez es tan o más problemática, que es la relación con China. Claro, pero por eso es fuerte lo que te voy a decir. ¿Sienten que es el momento donde Estados Unidos conviene sabotear a la Argentina? Y de alguna manera el préstamo no es ni más ni menos que darle para que no salga adelante. Un dato importante, de los 14.000 millones de dólares que llegaron del Fondo Monetario Internacional, se compró más desde el mediados de abril dólares hasta fin de julio, se compró la misma cantidad de dólares que entró del Fondo Monetario Internacional. Claro, pero, para lo cual termina cayendo en un saco vacío los dólares que nos dan desde el exterior. ¿Por qué Trump te da semejante cantidad de plata, como se la dio a Macri? Porque en realidad está en una guerra particular con China y lo que quiere es separar, no importa si hay afinidades ideológicas, políticas o no, quiere separar a China de la región. Y entonces por eso sostiene a un personaje que se agarró a Trump como su única tabla de salvación. Claro. Sí. Vemos los gastos que incurrió el presidente en estos viajes. Ahí tenemos la distribución del gasto en viajes, 3,5 millones. La agenda oficial ocupó un 70% aproximadamente, un 30% actos partidarios y premios. Por supuesto, el país al que más viajó fue los Estados Unidos. Entre los que más viajó fue Chile, El Salvador, Francia, Alemania, Uruguay y Checoslovaquia, debe ser, o la República Checa, Italia y el Vaticano, España, Israel, Suiza, Paraguay y Brasil. Y otra de las cosas que llamó mucho la atención del viaje, no sé si tenés la foto, con la ingeniera que va a ser la primer astronauta, justo cuando lo que vemos es que ciencia y tecnología es una materia que este plan económico no tiene en cuenta. Es casi como una burla. Déjeme darle la bienvenida a la camarada Lucía Sirmi, economista. Bienvenida, Lucía. Buen día. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con estas imágenes que son para la gente de plantear? Ahí dice Espelé, parece que dice Espeleta, podría ser Espeleta si fuera con Z. Claro. Digo, es como... choca mucho esta idea de estar junto a un emprendimiento aeroespacial en una Argentina que hasta ellos mismos muestran que no tienen las tierras, las calles asfaltadas o las cloacas. ¿Cómo lo ves, Marcelo? Bueno, a ver, ocurre lo siguiente. Es importante enmarcar los viajes, ¿no es cierto?, y toda esta cuestión. En una cuestión de orden político general que no vale solo para la Argentina, sino para, insisto, ¿no es cierto?, la situación internacional. A ver,
estamos hablando de todo esto y no tenemos en cuenta, o digamos, no es que no lo tengamos en cuenta, es bueno tenerlo en cuenta. Estados Unidos, es decir, el gobierno de Trump, su flota, acaba de hundir una embarcación venezolana. Un narcobuque. Supuesto narcobuque, lo de Claro. narco, ¿no es cierto? Lo de narco y terrorista es la excusa que desde hace ya mucho tiempo ha tomado el Departamento Claro. de Estado, ¿no es cierto? Y todo este tipo de agresiones para meterse en la política continental, para llevar adelante una política de naturaleza represiva y actuar Claro. con una injerencia militar directa en la región. Han cambiado Entonces, las en el armas, cuadro, ¿no? ocurre lo siguiente. Insisto, ¿cuál es el escenario internacional que tenemos? Vamos a meternos en la geopolítica Bueno, porque quiero que nos metamos en Porque Ucrania. acá lo que importa en los acuerdos, lo que importa con la plata del FMI y todo lo demás, es asegurar el papel de Milei como cadete de la OTAN en América Latina. Este es el problema político que naturalmente subsume a cuestiones económicas que indudablemente existen, pero que condicionan, es la razón de fondo por la Claro. cual incluso existió este préstamo. Hablabas de la OTAN y es parte de lo que vamos a hablar también porque es parte del conflicto que tuvo Ucrania con Rusia desde hace muchísimo tiempo, que había quedado claro que Polonia era el último que podía entrar dentro de la OTAN. Sin embargo, bueno, se aflojaron un poco las líneas y Rusia tenía países limítrofes queriendo pertenecer a la OTAN. Así es. Sí. Pero por otro lado, mencionabas aquí cuando en esta foto con esta ingeniera, en este lugar que vos mencionabas la tecnología, y también es una cuestión en esta época, ¿no? Digo, pensemos en la inteligencia artificial, pensemos en la soberanía tecnológica, cuestiones en las que también Argentina está supeditada a un desarrollo exterior. Digo, nosotros en ese concierto, este año se discutió en París, en una cumbre de inteligencia artificial, fue el vicepresidente de los Estados Unidos, estuvieron los principales líderes del mundo, y Argentina no envió a ningún representante. Hubo una cumbre y una contracumbre a propósito del uso de la inteligencia artificial, cómo va a impactar en el mundo del trabajo, cómo va a impactar en el nuevo mundo de la medicina, en el mundo de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, allí también hay más fotos de Milei con tecnólogos o dueños de startups, etcétera, que una política pública de la Argentina pensada a partir de la soberanía tecnológica, del uso de datos, el extractivismo de datos, etcétera, etcétera. Digo, ahí también hay una posición política fijada por la clara. Pero ahí quiero, Julián, abrir el juego con Lucía, porque tiene que ver con los recursos con que la Argentina cuenta. Supuestamente se presentará el presupuesto este año, y los recursos que destina la Argentina, y más en una situación donde, lo contábamos antes, el dinero que entró del Fondo Monetario se termina haciendo por no tener un cepo cambiario, porque la gente compra dólares, porque los dólares están baratos, porque las importaciones, digo, en esta economía macro arreglada, Con muchas comillas. sí, muchas comillas, digo, ¿hay lugar para la tecnología, la ciencia? ¿Qué va a decir el presupuesto? Mira, yo veía que ahí Toto Caputo para reflotar la semana, tratar de reflotarla, hablaba de vuelta de reforma laboral, etcétera. Y en realidad las políticas que tiene que hacer la Argentina para pensar, generar empleo hacia adelante tiene más que ver con esto, con cómo se puede posicionar el Estado argentino en la innovación tecnológica y en un mundo del trabajo que se va a polarizar también, ¿no? Con sectores de muy altos recursos y muy buenos salarios y un gran universo muy pauperizado. Y la verdad que Argentina tiene un partido para jugar en el mundo de la economía del conocimiento, tiene mucho para aportar y tiene buenos recursos humanos en Argentina. Sí, le pones alrededor, Claro. obviamente regulación del Estado para distribuir, porque la necesitaste antes y la vas a necesitar todavía más en la economía del futuro, y no la reforma laboral que ya adivina y anticipa el gobierno de Milei, que es una reforma muy a los 90, que en Argentina no funcionó, y que además no es el partido que Argentina juega a nivel mundial, que es ser un costo laboral barato. Eso lo pueden encontrar en otros países. Acá el partido es para adelante, digamos, no para atrás. Y está muy conectado lo que vos decís de el problema del dólar y no tener asfalto. Claro. Porque una de las cosas que vos tenés que hacer para dejar de tener la restricción cambiaria, la restricción externa que tenemos históricamente en Argentina es, entre otras cosas, tener más exportadores. Y tener más exportadores también se logra con tener mejor infraestructura vial en Argentina, Bueno.
algo en lo que están desinvirtiendo. Bueno, De se eso cerró vamos Vialidad, a tener ¿no? que hablar mucho, porque vamos a la historia, cómo se juzgaba a los presidentes antes, con lo que hacían. Ahora estamos con un gobierno que se jacta de no haber puesto un solo ladrillo en esta Lo que Argentina. pasa es que tendríamos que hablar acerca de la naturaleza del gobierno Milei. Milei es un cisne negro de la burguesía argentina. O sea, no era el candidato de los empresarios, no era el candidato de nadie importante. Los candidatos eran o bien Massa o bien Bullrich. Y este apareció de la nada por las contradicciones del proceso político argentino. Y entonces cuando vos ves su gobierno, sus contradicciones, en realidad lo que estás viendo es un tren fantasma. O sea, este gobierno no existe. ¿Por qué vuelve Caputo? Porque es el único que anda dando vuelta por ahí perdido, que le permite a Milei armar un gobierno, él y su hermana, como dijo Macri, Sí. es él y Karina. Claro. Y que lo disculpa por lo que le dijo Ahora, en aquel momento, ¿no? De haber Pero fugado vos los fíjate 15 que no millones. tiene ninguna política de ningún tipo en ningún lado, lo único que tiene, como bien señalaba Marcelo, el carácter claramente antiobrero, la idea de un plan picapiedra, de bajar el costo fiscal a como sea, y no mucho más, no le pidas más. Y anduvo inventando pavadas con Reider acerca de planes nucleares y cosas por el estilo. Mentiras, si hasta 5 minutos antes de ganar las elecciones estaba hablando con Conan. Bueno, y plantean las inversiones extranjeras como en algún momento fueron brotes verdes, en otro momento fueron lluvias de inversiones. Sin embargo, como hablábamos hoy, la inversión extranjera directa es muy baja y el famoso RIGI, claro, cuando viene una empresa y dice, estos son los caminos que tengo que transitar y cuánto le tengo que poner para yo poder sacar la mercadería. Hay mucha falta de infraestructura. Ahora, la pregunta es, ¿se puede con la economía que hoy tiene la Argentina hacer esa infraestructura, Lucía? Riqueza en la Argentina hay de sobra, para empezar. Y hay una cosa que está bueno que lo sepamos, que es que a nivel mundial cae la inversión. O sea, no es una cosa que Argentina no está sabiendo cómo llamar a la inversión. Este año se juntaron todos los países en la conferencia de financiamiento de la ONU y buscan todas las fuentes de financiamiento y no apelan a la inversión extranjera directa porque no, o sea, está en caída, digamos. Y a donde sí vienen, que es porque hay recursos naturales, bueno, el Estado se tiene que sentar de un lugar que no es el que te propone Milei, que encima te propone que se sienten por provincia, que es lo peor, porque la provincia va a ser mucho más cortoplacista que el Estado en relación al recurso estratégico. Ni siquiera el litio es commodity en la Argentina, ni siquiera es un commodity, define el precio China, siendo el triángulo virtuoso de la Argentina, Brasil y Chile, como los grandes tenedores de Bolivia y Chile. Acá tenemos que tomar en cuenta una cuestión que creo que no estamos considerando. Argentina está sometida a una hipoteca intolerable, que es la de la deuda pública. Cuando sumás la deuda de nación, provincias, ¿no es cierto?, y anexos, estás ya cerca de los 600.000 millones de dólares. El gobierno de Milei, se ve más de un claro, PBI, por supuesto, el gobierno de Milei asumió un cometido que podrá haber sido, ¿no es cierto?, de esta camarilla familiar, los que lo rodeaban inicialmente, pero que en su objetivo estratégico estaba compartido por toda la burguesía argentina y también era el que iban a llevar adelante Massa o Patricia Bullrich. Rescatar la deuda pública a costa de una masacre social, de liquidación de jubilaciones, liquidación de salarios, de los gastos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, toda la articulación económica está condicionada por la carga de la deuda y esta es una característica mundial, porque finalmente el país más endeudado del mundo, ¿no es cierto?, es Estados Unidos. El peso de la deuda pública, bueno, tiene que ver con que un régimen social, el capitalismo, incapacitado de volcar sus capitales en función de un desarrollo de otras características, ha resuelto, bueno, capturar los presupuestos de los países endeudados para valorizar capitales sobrantes. Es decir, que el problema de la deuda se integra, ¿no es cierto?, a esa crisis. Un planteo antagónico al que nos ha llevado a Milei y todo su derrumbe exige
el desconocimiento de esa hipoteca usuraria. Sin eso no hay camino, obra pública, por cierto, lo que quieras llevar adelante. Hay un país de América Latina que se encuentra en una crisis económica y política muy grande, que es Bolivia. Bolivia tuvo su litio, entre comillas digo, aunque además tiene litio, pero el boom del gas durante más de 2 décadas anunciaba, ¿no es cierto?, la transformación de Bolivia en un país, digamos, de otras características. Sí, hemos comprado nosotros también, hemos favorecido un poco. En América Latina. ¿Dónde está Bolivia ahora? Agotó sus reservas de gas, carga con una deuda intolerable. El litio de la Argentina va a tener el mismo destino. Esperemos que el gas, bajo estas relaciones sociales va a tener este destino. Bueno, por eso viene el gran problema de qué programa oponemos al desmoronamiento del gobierno de Milei. Vamos a abrir. Porque los que están ahí, digamos, al acecho, se presentan como oposición a Milei, no tienen otra alternativa diferente frente a esta gran cuestión de la deuda pública. Eso es cierto. Vamos a abrir otra puerta que después va a ser esta que tiene que ver con la geopolítica, que me parece que es muy interesante, y sobre todo qué va a pasar con la deuda que tenemos hacia adelante, Lucía, porque uno cuando empezaba enero sabía los vencimientos que tenía y vos decías, bueno, son pagables, pero mientras más te acercás a los vencimientos, más difícil se pone. Eduardo, querías decirme algo. Brevemente, yo no coincido con Marcelo que la deuda sea un problema. Sí, evidentemente en el corto plazo y para un gobierno particular es un problema. El problema es que la Argentina es un país en el cual la inmensa mayoría de los negocios no funcionan y no son rentables. Porque si vos tuvieras una base de estructura de negocios rentable, los capitales vendrían tranquilamente. Incluso los pocos que andan dando vuelta por ahí vendrían acá. Entonces ahí la pregunta que vos tenés que hacer es ¿qué es lo que es rentable en la Argentina? Claro, o ¿por qué no somos rentables? Eso nos lleva a toda una discusión. Pero cuidado que no tengamos que darle la respuesta a las reformas laborales y a las reformas tributarias. Es que no pasa por ahí, si me permitís, no pasa por ahí, pasa por lo siguiente. ¿Hacia dónde estamos yendo? Tiene razón Marcelo en un punto. Estaban todos de acuerdo, porque hay un consenso liberal acerca de cómo resolver ese problema en Argentina, en que las políticas que aplica Milei, el sentido de esas políticas eran un acuerdo común, pero no la misma política. O sea, Milei como economista y como política económica es un absoluto desastre y todo lo que ha hecho está mal. Y se podría haber hecho cosas muy parecidas, muy antiobreras, etcétera, 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 con mucho mejor tacto y hubiera resultado mucho mejor y no tendrías este problema. Simplemente, por ejemplo, con haber comprado reservas. Ahora, te termino con esto. Hay un consenso que la Argentina va hacia un lado, hay un proyecto de clase. ¿Y cuál es ese proyecto de clase? El proyecto es Belindia. Vamos a un país donde un porcentaje muy pequeño va a vivir como en Bélgica y la masa como en la India. Vamos al 90-10, como todos decimos. Y eso tiene que ver con el proyecto de la minería, del litio, ¿cómo se llama?, de la producción agropecuaria. Que es el viejo sueño que ya tenía Martínez Dios. Claro. Ahí lo hablo con Juli. 90-10 para vos, la población. Y ahí hay un factor de la deuda que uno quizás deja de lado en estos análisis más profundos y más a largo plazo de la deuda externa, que es el endeudamiento de las familias. Y cómo opera la deuda familiar en la cooptación de la voluntad. Si un sueldo, un salario está cooptado por la tarjeta de crédito, por los préstamos, por la app de Marcos Galperín, etcétera, etcétera, bueno, esas vidas comienzan a ser absolutamente condicionadas. Y ahí la deuda oficia efectivamente como una captura de la subjetividad, como una suerte de domesticación del existente humano. Eso no es menor, porque si nosotros venimos observando el fenómeno desde que asumió Javier Milei hasta hoy, hay un retraimiento a la hora de que la gente vaya a votar. Efectivamente, hay todavía en la Argentina lugares de resistencia, digamos, hay luchas como la discapacidad que se dio, como la que se da con los jubilados, etcétera, pero al mismo tiempo hay un gran trabajo sobre la autoestima, sobre el entusiasmo, y en buena medida tiene que ver con la supervivencia cotidiana, digamos, con que el salario pase a ser y pase a estar capturado por un dispositivo que es el dispositivo de la deuda. Claro. Sí, yo creo que eso está avanzando aún en un país que es muy
averso a endeudarse por la historia que tiene y quizás no lo ves, lo estás viendo en los barrios populares con la toma de crédito principalmente con Mercado Pago, que en la práctica le termina dando a cada familia una tasa de interés distinta, o sea, es peligrosísimo. Las tasas están y antes por las que eso, nubes. incluso con el no pago de los servicios básicos, que esa es un poco la forma de endeudarse en Argentina. Yo no sé si no hay rentabilidad en Argentina. Si uno descarga los balances de la Comisión Nacional de Valores, dirían, bueno, sí, hay rentabilidad en determinados sectores. Lo que sí creo es que esa rentabilidad, lo que no hay en Argentina, que hay en otros países del mundo, es determinada estabilidad para... Pero yo digo la palabra estabilidad y no me quiero nombrar como la estabilidad como la nombra Milei, pero sí pienso que no es un campo que hay que dejar vacío para que lo llene la derecha. Sí creo que hay que pensar qué es un orden macroeconómico, es una perspectiva de quienes nos interesa que la Argentina ocupe otro rol en el orden mundial. Un ordenamiento de la macro sin descuidar la micro, que es lo que pasa. Cada vez que vos querés acomodar la macro y solamente es obsesión sobre la macro, yo muchas veces decía que, no sé si ustedes la vieron, El hombre y la abeja, que es una serie donde el tipo se obsesiona por una abeja y la obsesión es la inflación y a partir de bajar la inflación no mide cuáles son los colaterales. Y a ver, él se agarró de un lugar que era un campo fértil, porque la verdad que es el talón de Aquiles de la Argentina. La Argentina es un país normal en muchas cosas, no lo es en la inflación. No lo es en su vínculo entre el dólar y la inflación y la inflación y el dólar, porque es un círculo vicioso. Claro. Entonces me parece que lo que sea que quieras construir para adelante tiene que tener un eje ahí y también una revisión, porque vos también generaste rentabilidades en sectores protegidos, que yo soy la primera desarrollista en ese sentido, que creo que hay que hacerlo, pero también revisar, bueno, es decir, de todos estos sectores, quizás ya no protejo a todos, quiero elegir la sintonía fina con estos. Y a este empresario que le estoy pidiendo plata, ¿qué le voy a venir a preguntar y a pedir después? ¿No? Porque me parece que hay algo de eso también, de sectores mucho tiempo protegidos, que quizás no te mostraron lo que vos necesitabas en el mediano plazo. Yo creo que cualquier persona que quiera ser opositor a Milei con un programa más desarrollista, le toca hacer alguna revisión, dado que hubo varios años de gestión en esta materia. Si no, parece que la historia no hubiera pasado. Lo que sí queda claro esta semana, que ya le quedó claro al kirchnerismo, le queda claro, el kirchnerismo lo decía el peronismo, le pasó a Macri y le pasó a Milei, es que acá el que quiere hacer algo con la Argentina tiene que intervenir en el mercado de cambios porque es imposible, no es un país para dejar eso al aire libre y aún así en todos los países del mundo lo que prima es la flotación administrada, no la flotación libre. Bueno, ahí ese punto es por derecha, por izquierda, siempre llegás al mismo lugar que es la ventanilla donde te dicen cuántos dólares me está demandando el importador, cuánto me trae el exportador y cuánto me demanda mi propia gente. Porque es difícil decir que la gente se genera un propio daño, pero es una realidad. El comprar dólares para protegerte o cuando hablaron de dolarización endógena, no existió porque nadie te va a dar los dólares y esto ya es económico, filosófico, histórico y de los trabajadores, que son los que menos pueden juntar dólares, que dicen, ¿qué hago con esta incertidumbre? Me compro dólares, después veo. Siempre bueno, pero ahí una mejor distribución del ingreso también te jugaría a favor en ese plano, porque gran parte de esa presión la tenés, entre otras cosas, por riqueza mal distribuida. Lucía, y alguna un jubilado te lo gastaría todo en consumo. Todo. Claro. Todo lo que le des. Y la otrora autopercibida clase media fue sacando los pocos dólares que tenía en este año y medio de Milei para pagar colegios privados, para pagar... Claro, pero eso está mostrando la inviabilidad de una economía, porque en cualquier economía donde hay negocios viables, todo eso se captura, el ahorro se captura y no se atesora. Hay diferencia entre ahorrar y atesorar. Claro. Los argentinos atesoran, es decir, lo meten bajo el colchón y no lo usan para nada. Y pierden plata, porque la inflación en dólares también existe. Inflación en dólares. Y eso no en otros países los bancos lo recuperan y acá el problema es ¿cuál es el sujeto que puede llevar adelante un proceso económico real en la Argentina? Y el problema con la Argentina es que la expresión desarrollismo y la expresión intervencionismo está mezclada con una identidad política, el peronismo y sus variantes, que son formas de subsidiar a parásitos. Todo lo que conocemos como mundo pyme es un conjunto de parásitos que reciben carradas de dólares bajo diferentes formas y que la disipan permanentemente, porque son empresas inviables que son incapaces además de acumular. Entonces, una cosa es un Estado en manos o que responda a la clase obrera, que tenga un plan de inversiones de largo plazo, que tenga una forma de planificar la economía, decir en qué ramas quiero yo, y otra cosa es esta historia permanente de
agarro la plata del bolsillo de cada obrero y se la regalo a tal o cual empresario. ¿Para qué? Para que haga lo que quiera. Y yo voy a ver si lo fiscalizo. Y el resultado es una dilapidación permanente, el enriquecimiento de 4 vivos y un país estancado permanentemente. Y eso tiene que ver con qué? Con que el sujeto social que gobierna en la Argentina carece de esa capacidad, sino porque estamos todo el tiempo invocando las inversiones extranjeras. ¿Por qué estamos todo el tiempo esperando que venga un burgués de afuera a salvar a los burgueses de acá? Porque la burguesía argentina no tiene esa capacidad. ¿Y en dónde tiene alguna capacidad? En el campo, entonces con 4 mangos sos chacarero, se asocian algunos, y por eso te hablaba de Martínez Dios, hay que leer 15 años después de Martínez Dios, los libros de Martínez Dios son clave para entender lo que está pasando, donde vos lo que ves es, vamos construyendo una burguesía petrolera. Ahora queremos construir una burguesía minera. ¿Y cómo la construimos? Viene fulanito, pone la plata y fulanito de acá se asocia. Y eso es todo. Con eso no construís un país. Con la excusa de no tengo recursos. Hacemos una pequeña pausa, Marcelo, y seguimos cortito, bueno, decime. Dale. No, después voy a explicar. Seguimos entonces con comunistas acá, con mucha data, mucha información y mucho debate. Quédate, ya volvemos por Bravo TV. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el ERP. Llama ya. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza. Hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Continuamos en Comunistas por Bravo TV y vamos a hacer algo que muchos de ustedes siempre tratan de entender. ¿Cómo sería una Argentina cancelándole al Fondo Monetario Internacional, si se pudiera, o dejándolo de pagar? Marcelo, ¿cómo sería esta idea? Porque yo la escucho muy seguido, esto de las deudas, que no la tomaron los argentinos, sino que tomaron muchos gobiernos. Hay que pagarlas. ¿Qué deuda decís vos no pagar? Fondo Monetario, hay emisión de bonos, hay deudas que tiene el Banco Central, hay mucha deuda que pagar. Hablabas vos hoy de más de un PBI de la Argentina en deudas. ¿Cómo sería ese mecanismo? Bueno, ocurre lo siguiente. Lo primero que hay que colocar acá, un poco recién lo conversábamos, esto de que, bueno, aislamiento, nadie nos presta, etcétera, etcétera. Argentina carece de financiamiento internacional ya desde hace varios años y exprime su economía y a sus trabajadores, a sus jubilados, hasta la última gota para pagar deuda pública. El riesgo país, habiendo cumplido religiosamente con todo ese pago de deuda, sigue por las nubes. 900 puntos. Por supuesto. Entonces, esta es la situación, ¿no es cierto?, en la cual nos encontramos. La deuda, el mecanismo de la deuda, lo que se llama internacionalmente el sistema de la deuda, es un mecanismo usurario que es importante explicar. No se trata de dinero que alguien le prestó para que un país compre una maquinaria, construya un puente. No es dinero productivo. O cuestiones por el estilo. Es una acumulación de intereses que se han vuelto capital, que han vuelto a generar intereses y operan simplemente, los títulos de deuda, como un derecho a controlar y a exprimir el presupuesto público de un país en los próximos años. El único sentido de un título de deuda es eso, es como si dijera, yo tengo el derecho a quedarme con las jubilaciones y los salarios de los maestros de la Argentina durante los próximos 10 años. Ese es el sentido, por eso muchas veces se habla de capital ficticio, es decir, no existe como materialización de algo, de un activo, de algo, ¿no es cierto?, que refleje ese título, sino que es un derecho, ¿no es cierto?, a una riqueza social futura que la van a pagar, ¿no es cierto?, los trabajadores del país. El mundo, en una buena medida, está edificado sobre este régimen, sobre este sistema de la deuda, que es la forma que adopta el capitalismo en decadencia, ¿no es cierto?, en su declinación, para asegurar, ¿no es cierto?, el beneficio de un conjunto de capitales que no encuentran ubicación productiva de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema del desconocimiento de la deuda se integra a un programa anticapitalista, se integra un programa de transformación social, es decir, un gobierno que lleve a la clase obrera, ¿no es cierto?, al poder político de un país, tome en sus manos, ¿no es cierto?, un conjunto de resortes que hacen al comercio exterior, a la banca, a sus recursos económicos fundamentales, captura el ahorro nacional en función, bueno, de poner en marcha, ¿no es cierto?, una transformación social a partir de todas las cuestiones que están planteadas en materia, comenzando por salarios, jubilaciones, vivienda, reindustrialización. Entonces, o el ahorro nacional sigue alimentando esa carga usuraria, ¿no es cierto?, o se coloca, ¿no es cierto?, este problema de la deuda pública inscripto, ¿no es cierto?, en un plan de conjunto, ¿no es cierto?, de alcance general. Pero este propósito no puede concebirse en términos estrechamente nacionales. Un gobierno de trabajadores haría un llamamiento a que los países hundidos por la carga de la deuda, sus trabajadores se levanten contra esto. Y además te quiero decir lo siguiente, ¿qué financia hoy la deuda pública?
¿Qué financia? Financia la guerra, financia el armamento de los Estados Unidos, financia el armamento de la Unión Europea, financia la destrucción del pueblo palestino. ¿A dónde va la deuda pública? A rearmar a las potencias que están llevando adelante la guerra. Entonces, el llamamiento a una acción política internacional contra la deuda se integra a una acción y una lucha internacional contra la guerra. Eso es un programa socialista. Hay que ser claro. Porque socialismo se ha concebido como una perspectiva internacional. Así que, digo, de una perspectiva de fortalecer los estados. En este contexto de deuda global, en este contexto de hipermultimillonarios que con sus políticas pretenden someter a los estados. Pasó con Elon Musk, la República. Ahora, pero quiero decir, en este mundo, efectivamente, yo te escuchaba, Marcelo, y efectivamente es un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, el FMI. Pero Argentina ingresa al FMI en 1957. Digamos, el FMI ofició de ariete siempre, efectivamente, en la Argentina para frenar procesos emancipatorios en la Argentina o para consolidar procesos de fuga de capital en la Argentina. También allí hay una cuestión que la deuda es un instrumento de gobernanza a nivel global de algunos sectores, de algunos países, de algunas potencias, aliadas hoy, efectivamente, con un capital financiero internacional y aliados con algunos personajes. Coincido con la parte de que... Ahora, te quiero decir lo siguiente, quiero tocar un problema que tocó Julián. Y ya lo vivimos en los gobiernos anteriores. Hubo una ley que fue sacada por el tema del endeudamiento nuevamente con... Pero todo eso fueron palabras. Ley para que pase por el Congreso, pasa por el Congreso y se aprueba el endeudamiento. Y quiero hacerte un comentario sobre algo del bloque anterior, sobre la psicología que imperaría entre los trabajadores endeudados. Mira, yo me cansé de leer libros y ver películas de rebeliones obreras que comenzaron rechazando al usurero del distrito industrial o al usurero de la fábrica. Algunas revoluciones también, hoy hay una gran rebelión en la Argentina, en la fábrica más grande del país, en San Nicolás, en Siderar, ¿no es cierto?, la Exomisa, donde los trabajadores tercerizados, los que cobran un convenio inferior al de planta, condiciones laborales inferiores al trabajo de planta, hace 15 días que están en huelga general, porque ya no quieren ganar ese salario, porque están endeudados hasta acá, porque no quieren trabajar. Y es una huelga fuertemente política, es una huelga contra el gobierno de Milei, en la medida que esas condiciones laborales degradadas, precarizadas, bueno, son las que sostiene o apuntar al gobierno. Ir a la economía y volver a la historia para ver si la historia nos valida, porque ya varias veces pasó esto. Yo pienso tres cosas. Primero lo escuchaba Marcelo y pensaba, bueno, así como se hace en esa fábrica, ¿dónde se encuentran hoy los trabajadores de plataformas? ¿Dónde se encuentra el que cuando trabajando ya no se encuentra? Porque esa es una realidad del nuevo mundo del trabajo. El trabajador pobre. No, pero eso, el trabajador aislado, porque es una realidad de la pospandemia global. También, y que ese fue el caldo de cultivo también de Milei. Entonces es importante pensar dónde se encuentran. Se están agrupando, quizás con otra visión, otra perspectiva. Hay que escuchar también, porque quizás con uno con una visión del trabajo formal anterior lo escucha desde un lugar y ellos te negocian otra cosa. ¿Les interesa algo de la soberanía de tiempo que creen que tienen o no? Pero hay algo ahí, me parece, de darles escucha y apoyar esa participación para generar algo distinto. Me pregunto eso, ¿dónde se encuentran? Con respecto a la deuda, pienso... está bien. Vamos con la me parece que hay algo del capitalismo, una cosa oriunda del capitalismo es la deuda. Ambas cosas crecen juntas y es un instrumento de domesticación política también y de imposición de una moneda, porque nosotros vivimos en pesos porque una parte de nuestra economía vive en pesos porque al final del día pagás impuestos en pesos y ahorramos en dólares a nivel global porque al final del día tu deuda está en dólares, aunque China va presionando sobre eso, ¿no?, a nivel global, pero eso es un poco la historia, es una cuestión de dominación política. Me parece que hay algo también pensando en el cambio climático, lo que le pasa a este planeta, que no aguanta ese crecimiento para pagar deuda mucho tiempo más. Eso hay mucha discusión económica en torno a eso. Una de las discusiones que se generan es, encima esta deuda,
no va a nada, ni en Argentina, ni en ninguna parte del mundo, a transformar la razón por la cual vos te fuiste a endeudar. O sea, no hay ninguna condición en ninguno de los acuerdos con el FMI que diga, tenés que variar tu estructura productiva para no ser, ¿no? Y eso pasa a nivel global y es plata mal invertida, que después, ¿qué empieza a pasar? Que también muchos capitales empiezan a invertir en bonos sustentables o en algo que tenga que ver con el riesgo, que ya empieza a ser, pero que empieza a ser un poco más dirigido y decir, ¿por qué van a esto? Porque son buenos, porque no. Claro. Y es porque la cosa empieza a explotar, ¿no? Y les empieza a dar pérdidas también a ellos. Entonces, me parece que hay algo de meterse en esa discusión de modo global o regional. Solitaria, a mí me parece que es bastante imposible, pero además creo que una vez que vos incluso te salís, creo que hay mucho para negociar en el medio, entre no pagar absolutamente nada y estar en el lugar donde estamos. Creo que es un proceso popular, obviamente no lo voy a definir yo acá, pero sí creo que aún sacado eso, después te queda la presión de los argentinos sobre... Una cosa es el problema de acumulación de dólares y otra cosa asociada, pero que lleva mucho más décadas, es la dolarización de la Argentina. Claro. Hay un libro de Wilkins muy interesante que habla sobre eso y cualquier gobierno que quiere trabajar sobre eso son dos planos distintos, porque uno es de cortísimo y de mediano y el otro es una cosa que ya lleva más de 60 años en Argentina, ¿no? Les voy a hablar desde el mercado. Hoy el mercado de valores hizo perder mucha, pero mucha plata, no a los más ricos, no a los más ricos, a los que tenían el ahorrito, a los que en vez de un plazo fijo decían, bueno, compro una acción de la Argentina, un YPF, un Banco Galicia. Los bancos han perdido mucha plata. ¿Querés que te diga cuánto perdieron en este año? Por supuesto que en el 2022, 23 y 24 fueron las bolsas más ganadoras del mundo. Este año perdieron 35% en dólares. Y cuando le haces perder plata a los pobres y a los ricos, es difícil. ¿Vamos a la historia? ¿O querés muy cortito? Te pidió una intervención. Yo ahí no me meto. Te agradezco. Te negoció la intervención. No. Después te dejo. No, una cosa que dijo Lucía, que me parece importante, este problema de los trabajadores de aplicaciones, que ahora no se encuentran, es decir, los que ahora están separados por la tecnología. La tecnología nos ha unido y articulado como nunca en la historia como trabajadores. Tenemos el WhatsApp, el Instagram, el Zoom, todos estamos unidos y articulados en todo momento. Si los trabajadores de aplicaciones o los que manejan aplicaciones de chofer y todo lo demás no están organizados o no están suficientemente sindicalizados, y en algunos lugares ya lo están, es porque las burocracias obreras no los quieren organizar. Bueno, ahí no los quieren organizar y han transformado a la precarización de esas actividades como una suerte de fatalismo tecnológico. Como una suerte de fatalismo tecnológico. Para mi productor. La clase obrera desorganizada o precarizada es la víctima de un problema político, de esto que por lo menos nosotros llamamos una crisis de dirección de la clase trabajadora, que tiene que ser superada, y cuando sea superada con un partido de trabajadores, con una corriente política que plantee claramente los objetivos estratégicos de los trabajadores, vamos a tener una fuerte organización también en el aspecto sindical de estas nuevas modalidades. Le abro a Julián un paréntesis. Perdón. ¿La tecnología ayudó a los trabajadores o la destruyó? Vamos a tocarlo la semana que viene. Sí, Eduardo. Quería volver un poco... Por supuesto, están todos invitados. Quería volver un poco antes, no quiero molestar a Julián, pero hay demasiada filosofía en la mesa. Molestalo si querés, para eso es filósofo. No, está bien, porque uno puede hablar de filosofía en un sentido o en otro. Hay demasiada filosofía, o sea, Marcelo presenta un escenario que es completamente utópico, inexistente, imposible, que tiene como única solución: vamos a pedirle a los obreros del mundo que se unan. No existe ese escenario. Para vos. No hay una revolución mundial en marcha, no hay un proceso parecido ni por el estilo. Por lo tanto, cuando vos decís eso y decís simplemente no vamos a pagar y vamos a usar esa plata no está. No es que está acá y que nosotros... No está. La deuda no funciona así. Y además, la pregunta concreta es: ¿qué vas a hacer con los obreros argentinos hoy? ¿Cuál es tu programa para ellos hoy?
Cuando el obrero argentino mañana agarra el celular y quiera ver si tiene su sueldo, o vaya al cajero, ¿qué es lo que tu partido le va a ofrecer? Pero no encontré mayor defensa del capitalismo en los últimos 20 años. Pero no se trata de defensa del capitalismo, se trata de tener una política socialista realista, que esté encajada en un escenario real. No hay una revolución mundial. Entonces, cuando vos decís que vas a provocar un cataclismo determinado en la Argentina y que te vas a emparar en la revolución mundial de los trabajadores, lo que le está diciendo a los obreros argentinos es: síganme, que no sé qué va a pasar. Bueno, cuidado con algo que tiene que ver con la deuda, porque hay muchos bonos que se No emiten. encontré una defensa mayor del gustó? capitalismo No, en los vos lo últimos dejaste- 50 años. No encontré una defensa mayor. No veo por qué de ocurre lo capitalismo. siguiente. No, para ocurre lo Marcelo, porque siguiente. yo te dejé hablar. El ¿no? socialismo realista no existe. No, pero El socialismo realista bueno, no entonces existe. que el socialismo porque es la política claro, de los socialismo hechos mágico. consumados. No, Marcelo, perdón. El realismo es el capitalismo, es la sociedad. Bueno, pero tal cual el socialismo existente. tiene que ser realista, O tenés que explicarle a los socialismo obreros qué realmente va a hacer. existente, Pero que es el de cuidado con Stalin. eso que te No, está diciendo no. Eduardo. No, y porque también puede- pensar en el sufrimiento de la gente en el proceso, porque me parece que Pero no solamente en el proceso, sino qué vas a hacer con la Argentina. Yo no digo, yo no están hago una hablando, a mí defensa. me sorprende, porque Yo no hago una ustedes defensa, están lo hablando, pienso desde la política pública. ustedes que es están algo que gestioné y presentando pretendo un volver a gestionar. panorama, es decir, de una gran transformación social, un panorama tétrico en un país y en un mundo que está siendo sometido a masacres, hambrunas ¿Pero qué tiene y que ver? guerras Pero eso no como equivale a resultado del socialismo, orden Marcelo. social Eso no que equivale a existe hoy. socialismo. No Y vamos vos a hacer- defendés. Pero no, yo no defiendo eso, Vos digo que eso no va al defendés, socialismo, Eduardo, que si pero queremos por hacer el favor, socialismo, tenemos que dejar de estás hablar. defendiendo- No, tenemos que dejar Yo de les digo hablar algo como, más llano, como me curas parece a mí. místicos. A ver, Lucía. A ver, las Por trabajadores eso están te conectados, referís internet al es cierto, socialismo los como sindicatos tienen articulación, No, al funcionan socialismo no, más a lo que vos fácil. querés por como supuesto. socialismo. Pero lo que Todos creo- los que abjuraron No. del socialismo Yo no han adjuré usado del el lenguaje socialismo, tuyo. adjuro de una Totalmente. versión religiosa del socialismo que cree que mágicamente al otro día se van a juntar todos los obreros, como los Simpsons en el capítulo, unidos de la mano y van a decir: ahora el socialismo. No, el socialismo es otra cosa, es algo más real y que tiene que plantearse en concreto donde estamos parados. Y estamos parados en la Argentina. Fíjate que formuló socialismo real. Pero Marcelo, socialismo real. Bueno, vamos al es el socialismo real. término con el cual conectada a todas Stalin estas cosas que dijo antes defendió a... Marcelo, y esta conexión a internet y este trabajo solitario, porque están solos, en general te venden más soledad. O sea, vos estás consumiendo las redes sociales y en realidad las redes sociales no te dicen, vamos a pelear por tal cosa, sino que te venden como vos solitariamente debieras resolver todo. Tus finanzas personales, la crianza de tus hijos, todas cosas para las cuales se necesita política pública. Entonces, yo creo que tiene un potencial esa conexión, pero que hoy eso no está. Al revés, cuando vos hablas con jóvenes y jóvenes, en general te muestran lo contrario, que se sienten más solos que antes. Entonces, Claro. me parece que el proyecto es muy individualizante. Pero sin y, embargo se ha y hay mucho juntado. para construir. Milei lo juntó. No es cierto que no se puedan juntar. Lo juntó. No, pero yo no estoy Y diciendo lo juntó con todo un lo programa contrario. político. Pero, no es un ¿lo problema, juntó? no, Sí, no sí, es un problema técnico, no es un problema de las apps, es un problema de un proyecto Lo juntó político para realista. votar, lo juntó para votar contra algo. Hoy, o sea, en el acto de esta semana no estaban. Entonces, también digo, O sea, realista es Milei. no, al revés. Digo, no que nadie vayamos dijo a la eso misma acá. incoherencia. Pero ¿de dónde sacaste eso? Lo mío no es Pero- realista. No, claro, no Milei es realista. tiene Lo un tuyo proyecto es mi- político realista. No, es que justamente... Eduardo, Pero te has Marcelo, pasado al socialismo de Milei. ¿Qué pero crees ¿de que dónde te- sacaste esa tontería, Marcelo? No, Somos grandes, nos todo conocemos lo que hace 50 años, pero yo quiero mediar entre ustedes. no medies. No hay mediación posible. Media. El tema es, el socialismo mágico puede ser uno de los motivos por el cual esa facción ideológica no encuentra resultados. Y por ahí, lo que dice Eduardo de pasar a algo más real, porque hoy terminó siendo un espejismo la economía del presidente de la Nación. Entre lo que vemos y lo que planteó, porque a veces que uno dice, ¿de qué economía me habla? ¿De la de 1800? no, ni siquiera, porque aparte le pifé bastante los datos en esa Argentina que él recuerda. Sí creo que él pensaba que llegaba a las elecciones con un nivel de actividad económica distinto, porque en la primera parte del año estaba feliz porque comparaba contra el primer semestre de 2024, que era todo post-devaluación que él mismo Claro. generó, y el ajuste. Entonces, al primer semestre de 2025 parecía que todo iba bien. Ya esos indicadores se le acabaron y además esa estabilidad macroeconómica, entre comillas, que había Claro. vendido, tampoco está. Hay coimas, está Para todo, mí- la idea de la casta y que él mismo trajo. Para mí, en su Lucía, esplendor. el buzo se lo llevó la investigación del CONICET y no pudo hacer lo que él decía.
Pienso mucho economía va cómo a subir finalmente... así. Para mí, el CONICET se llevó, encontró la estrella culona, encontró al buzo y parece que no puede hacer nada. Juli, ¿me decías? Sí, no, quería recuperar algo que dijo Lucía y que dijo Eduardo, me parece, ¿no? Que señalaron a propósito de, para decirlo de otro modo, porque yo digo, cuando yo hablé del fenómeno de la deuda y cómo la deuda y este modo de cooptación de la subjetividad opera en el ánimo colectivo, no estaba negando las luchas. De hecho, yo señalé que hay luchas puntuales hoy en la Argentina que a pesar del contexto, a pesar de la deuda, se dan. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para meterle todavía más filosofía. Juli, tengo un problema con tu micrófono. Quedo ahí y voy con vos, Lucía. Así después terminamos. No es censura. No puede pasar los audios, Julián. No. Contame, ¿cómo ves esto de una Argentina que no pague las deudas, que además no es solamente internacional, sino que son deudas locales? Cuando vos emitís un bono de deuda, haces un roleo. Que hagan de la Argentina un deporte del roleo, a mí tampoco me parece bien. Pero ¿cómo ves igual me esa parece que situación? siempre los planteos de no pagar la deuda tienen que ver con la deuda en moneda extranjera, no la deuda de los títulos públicos en peso, me parece a mí. Más allá de que tenés ahí algo necesitas como espaciar un poco lo que sea que traigas de capitales para hacer este circuito, ¿no? Está demasiado rápido la puerta giratoria. Dicho eso, también recapacitar de modelos anteriores en los cuales mantenías tasa negativa muchas veces para influir en sectores productivos que finalmente solamente en Argentina reaccionan a la demanda de consumo más que así tienen crédito barato, y eso además te sale carísimo esa tasa negativa porque también hace que mucha gente tome crédito para ir a comprar dólares. Así Mirá, que hay un aprendizaje. Vamos a ver la placa de dólares que teníamos para hoy. Teníamos entonces dólar libre 1.370, dólar MEP 1.384, contado con liquidación, y acá es algo bastante llamativo, 1.388, pues es el dólar que se usa para girar o traer del exterior. Dólar Banco Nación 1.380, dólar mayorista 1.355, y por supuesto la circular A3.500, por la cual muchos bonos, los duales sobre todo, actúan, y sobre todo el dólar futuro. Pero claro, 1 hora y media para comunistas es muy poco, señores. Vamos a necesitar mucho más tiempo. Sin censura y con el último tema que nos quiere cantar Julián Fava. No, decía que se organiza en esta época de pasiones tristes, para decirlo con un filósofo. La reacción. ¿Ves que habla lindo? Lo reactivo se organiza mucho más fácilmente que aquello que es propositivo. En ese sentido le sirvió mucho al gobierno de Javier Milei, efectivamente. Le sirvieron las redes, le sirvieron los discursos de odio, le sirvió el descontento, etcétera, etcétera. Ahora, sostener eso... Le sirvió la libertad. Que guarda que una capa enorme de los trabajadores argentinos, a lo que Milei le llama libertad, no le llamaba libertad, le llamaba libertad a otra cosa. Claro. Por ejemplo, le llamaba libertad a un proceso necesario de desestatización, que el Estado no me joda más, no me encierre en mi casa, no me deje laburar. Y si soy evasor, que no me joda tampoco. Claro, un sentido de libertad negativa, un sentido de libertad que... Claro, porque no es solamente reactivo. Milei tuvo, digamos, más allá de la opinión que cada uno tenga de Milei tuvo un elemento propositivo claro para mucha gente, que entendió allí que había algo que lo convocaba, si no, ¿por qué lo van a votar? ¿Por qué lo van a hacer? Bueno, ahí voy a la Yo no estoy de acuerdo en esta apología que se está haciendo. No, pero nadie es una apología. O sea, vos decís que fue votado. Estás haciendo una apología. Pero Marcelo, vos decís que explicar un fenómeno es lo mismo que estás de acuerdo. Claro. O sea, si yo digo que te explico que tenés cáncer, estoy de acuerdo con que te mueras. Yo quiero decirte algo, Santiago. Estás destacando una ideología, un planteo y todo más. Milei no tiene nada. Milei no tiene nada. Ganó negativamente sobre la base de la degradación social que dejó, no sé, una experiencia anterior. Los obreros son idiotas. No nos podemos olvidar que la caída de las jubilaciones con el régimen impuesto por Martín Guzmán y Alberto Fernández fue absolutamente espantosa. Una vez llegado al gobierno, Milei cooptó o fue el cooptado por el viejo elenco de los fondos internacionales de Caputo, Sturzenegger y compañía, que ya gobernó varias veces en la Argentina. Vuelvo al punto de inicio. Nueva etapa, nuevo
marco histórico, no hay nada detrás Marcelo, de esto. El tengo... libertarianismo se hunde y se hunde inclusive con consecuencias internacionales. Perdón, tengo que cortarte, tengo un minuto. Gracias por estar con nosotros, No, por Marcelo Ramal. Eduardo, para despedirte, una reflexión. Una reflexión simple. Hay que pensar una alternativa al capitalismo que sea una alternativa. La magia, el misticismo y la religión, no. Este discurso ya lo hemos escuchado desde la Revolución Rusa para acá, 100 años, y estamos esperando que llueva socialismo en el campo, como diría Juan Luis Guerra. Eduardo, gracias. Julián, ¿la pelota se mancha? ¿Se manchó la pelota? Al gobierno se le recontra manchó, digamos, la cuestión de la corrupción y el 3%, digamos, me parece que por primera vez el gobierno, desde un año y medio, un poquito más que está sufriendo casi con su propia medicina, porque si tenía un activo era la supuesta no suba de la inflación, que además eso fue una mentira, pero eso, acá hay muchos economistas que saben mucho más que yo de eso. Pero efectivamente, la cuestión de no somos la casta, no venimos a hacer los negocios de siempre, etcétera, demostraron que rápidamente se montaron sobre una estructura casi delincuencial para incluso hacer dinero ilícito con lo más delicado, la salud. Gracias, Julián. Lucía. Nosotros ya estamos pensando futuros mejores para la Argentina. Pueden entrar a la página Futuros Mejores, que es un espacio de jóvenes que venimos conversando con experiencia en gestión pública. Un programa alternativo, porque es un gran, no solo antidepresivo para el presente, sino es otra forma de discutir ese presente que no sea solamente un lugar anti-algo. Así que les invito a leer las propuestas. Si ella pasa el chivo, yo también. Positivo. Hay un programa que se llama Argentina 2050, que se encuentra en las redes, donde se explican los problemas de la Argentina desde nuestro punto de vista y donde se propone un socialismo verdadero. Bien, ustedes dos van a tener que volver si quieren pasar el chivo. Gracias, camaradas, por estar con nosotros. Un placer. www.politicaobrera.com. Politicaobrera.com. Gracias a todos. Nos encontramos el día lunes.